Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este segundo día de actividades del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, que este año llega a su 12ª versión. En esta noche de actividades del segundo día, en esta ocasión hemos preparado una actividad pensando en las víctimas. Nos hemos hecho una pregunta central para orientar esta charla y es cómo construir las voces de las víctimas en la literatura, para tratar de reflexionar un poco sobre esa pregunta y sobre todas las vetas que ha preparado nuestro invitado con relación a este tema. Hemos elegido una novela de Daniel Ferreira, escritor colombiano, titulada Viaje al interior de una gota de sangre, donde narra una masacre a través de un relato construido desde las voces de distintas víctimas. Daniel Ferreira es escritor colombiano y fue seleccionado como uno de los mejores autores latinoamericanos menores de 39 años, y entre los premios que ha ganado cuenta con el premio Clarín de novela en 2014. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas noches. Quiero antes que nada agradecer a los chicos de Sin Excusa, a Hernando, a todo el equipo que hace posible este festival, que también crea puentes con otras áreas de la cultura, del arte. Me invitaron para hacer una charla pues, enfocada en literatura, un poco en el trabajo que yo hago. Y para mí era un poco desconcertante como encontrarme en un festival de cine conversando sobre cosas literarias. Entonces voy a tratar de hacer algunas reflexiones a partir de ese trabajo, una especie de estado del arte, como lo que han llamado la corriente de la novela de la violencia. Y quizá abriendo el micrófono luego de estas observaciones, ustedes también puedan de repente hacer comentarios o preguntas sobre este tema, y así podamos, sumando conocimientos, tratar de entender un poco más hacia dónde va, como todas las corrientes narrativas, no solo la del cine, también la de la literatura o los caminos del arte en esta especie de paréntesis que es el posacuerdo o el posconflicto. El devenir de la historia de la literatura latinoamericana nos ha mostrado ejemplos en otros países que pasaron por conflictos sociales muy complejos y muy puntuales, y que provocaron como una corriente de otras literaturas que algunos críticos han llamado literaturas testimoniales o literaturas del testimonio. La literatura chilena ha logrado revisar como su pasado, y obras también emblemáticas como Nocturno de Chile, del escritor Roberto Bolaño, ya fallecido, llega como a ser el cenit de una autoinspección de los procesos sociales. Bolaño regresó una y otra vez a la caída de Allende, de la que fue testigo a los 20 años, y me sorprendió que en el último libro, que está recién publicado, vuelve a hacer el recorrido por las calles de Santiago en el momento del bombardeo del Palacio de la Moneda. En Nocturno de Chile, que cuenta la historia de una casa donde se lee poesía de noche, pero que tiene un sótano donde se tortura gente en la madrugada, Bolaño crea como una de las grandes metáforas de lo que han sido los procesos sociales en Latinoamérica y en cómo la literatura también, y cuál es el espacio del arte dentro de las sociedades. Parecería ser como una ironía decir que mientras a la gente la han torturado
construíamos obras, escribíamos obras, hacíamos novelas. Pero si uno mira más allá de la ironía que podría aplicársele sí, a todos los procesos en Latinoamérica o en Centroamérica, que se ha hecho arte cuando a la gente también la están torturando, quizá la función del arte empieza a ser un poco más clara y ya no nos parece una ironía, nos parece como una especie de contrarrelato, mientras los discursos dominantes tienden a tapar y a silenciar todos esos procesos sociales, muchas represiones que han sido, digamos, monopolizadas, barbaries legales que han sido monopolizadas por estados, se crea como un relato para silenciar y tapar todo esto. La literatura ha empezado como a crear el correlato. Uno encuentra en la literatura argentina, que sin ser, digamos, como una literatura con una gran corriente literaria sobre la dictadura o el proceso, entre comillas, entre grandes comillas, como lo llaman allá, sin haber, digamos, inspeccionado a fondo, porque hoy apenas están saliendo esas novelas que repasan ese proceso generacional, ese proceso político y esa convulsión en particular. Sí hay algunas muy emblemáticas como Respiración Artificial de Ricardo Piglia, donde hay un personaje que investiga su propia desaparición hasta que descubre qué pasó con él mismo. Una novela que alude al último proceso de la dictadura argentina. El cine ha sido un poco más puntual en narrar ese horror. A partir de todas esas referencias cinematográficas que muchos de ustedes tendrán y que los que nos gusta el cine hemos podido seguir, los argentinos han logrado como ir canalizando y evaluando su pasado. En Colombia no podríamos decir que hubiera como un espacio como el que se está dando hoy para poder examinar el pasado. Es decir, que ha habido siempre una continuidad entre violencias, un conflicto incesante por más de medio siglo, que hacía muy difícil examinar el presente en el que se estaba inmerso y ver las conexiones del pasado. Es un juicio personal, a partir también de mis lecturas atentas de los trabajos de memoria que se han hecho, los trabajos que ha hecho el Centro de Memoria y que ha logrado ver un poco las conexiones entre esa barbarie, pero yo pensaría que las literaturas latinoamericanas lograron contarlo porque hubo un momento en el que se puede marcar una especie de tránsito hacia la democracia o tránsito hacia un modelo político distinto que permitió que una generación nueva reexaminara el pasado. En Colombia eso no había ocurrido. Pasó en Perú, hoy hay unas literaturas que se apoyaron en todos los testimonios de la guerra contra la guerra del Estado contra el terrorismo, de Sendero Luminoso de los años 80, la ha habido en Chile, Brasil también la tuvo porque tuvieron dictaduras y ahí está una de las grandes obras latinoamericanas que es Agosto de Rubén Fonseca, que analiza el mes de agosto en que cae Getulio Vargas. Pero en Colombia yo no encontré ese asidero, sin embargo el país había, digamos que arrojado una corriente literaria con muchas obras que podemos examinar todos, que la han etiquetado como novela de la violencia, una categoría que han utilizado académicos y que por supuesto quien más se lucra de ella es la industria editorial. Al imponer una categoría unifica una serie de relatos que pasan por la no ficción, por el periodismo, por el testimonio y la literatura como si fueran relatos sobre la violencia. Esto pues tiene muchas aristas y había que ver cómo se ha tratado en cada caso. Por lo que, digamos, a mí concierne trabajos en la literatura y desde la literatura, entonces pues voy a tratar de mostrarle cómo veo yo, cómo evolucionó esa corriente literaria de la narrativa de la violencia y cuáles son como
digamos, las dos características a grosso modo que le veo. Pero antes quisiera empezar por reflexionar cómo, a partir de una idea de Ricardo Piglia, que es que el Estado es un creador de relatos, de un relato que contiene un discurso que casi siempre es un discurso dominante sobre la verdad, una verdad, por supuesto, única, que pretende ser monopolizada y legitimada con estudios históricos o con omisiones históricas o con tergiversaciones históricas y sus legatarios y sus voceros. La literatura ha creado el contrarrelato, ha sido siempre como la vida privada de los países, la historia secreta de las sociedades. Entonces, si uno mira cómo evolucionó el discurso dominante desde el Frente Nacional en Colombia, puede empezar a imaginar también cómo la literatura respondía a esos discursos dominantes. Si uno piensa, por ejemplo, cómo fue el discurso dominante en el bipartidismo, encuentra, ahora que está en el Festival de Cine, pues quiero hacer una alusión a un corto que hizo Marco Tulio Lizarazo, que era el vocero cinematográfico del Frente Nacional, que se llama La Huerta Casera, y que si ustedes quieren verla está en YouTube. Y La Huerta Casera era un corto promocional que se le mandó a hacer el Ministerio de Agricultura, en el cual vemos a la señora Berta de Ospina, esposa del presidente Mariano Ospira, llamando a la población colombiana para que haga y fabrique su huerta casera, porque la huerta casera es lo que va a sacar al país del atraso, va a solventar un montón de obligaciones que el gobierno tenía que solventar y por supuesto les va a dar la oportunidad de saber para qué sirve la tierra. Esto por supuesto entre grandes comillas. La señora Berta Ospina nos muestra la fachada de la casa de Laureano Gómez, con un gran jardín, una casa que queda como entre las fronteras de lo que sería hoy Chía y Bogotá. Hoy todo eso está pues gran parte construido, pero en ese momento todavía son unas grandes haciendas que pertenecen a familias prestantes. También nos muestra la casa de Alberto Lleras Camargo, que sale también como en unos cortos, con unos guantes, plantando lechugas. Y mientras tanto escuchamos la voz en off de ella diciendo todas las virtudes de los tomates y de las lechugas que se pueden plantar y cómo eso solucionaría. Esto se exhibió en espacios pues, del escenarios políticos del poder, se exhibió eran exhibiciones privadas, y se fue popularizando, se mostraba en las plazas de las ciudades de entonces, y sin embargo el país al cual se le estaba exhibiendo esa especie de consejo de haga su huerta familiar, básicamente lo que tenía como jardín era una fosa común. Era un país que había sido incendiado justamente por esos discursos que van a crear el discurso dominante del Frente Nacional, que es el simulacro de la democracia, es el simulacro de un poder que se pasa de un partido a otro, con llamados a elecciones de único candidato, y que estaba en el 60% del analfabetismo, sumido en el atraso, matándose a machetazos por ideas heredadas casi prácticamente de las guerras del siglo XIX. Entonces, en ese contexto, el discurso oficial que se mantiene durante los siguientes 16 años de alternancia, porque a Gaitán lo matan un año después de la huerta casera y el país se incendia, es decir, toda la represión que ha estado Gaitán denunciando en sus últimos meses de vida, es como el escenario convulso en el que se da el asesinato de él, que es un asesinato político, y que desencadena lo que llamamos la violencia bipartidista o la violencia con la V mayúscula. Entonces, el discurso oficial no representaba en realidad
el relato de la nación. Era una monopolización de unas ideas de pacificación, de reconciliación forzada, porque después de la caída, después de que sacan a Rojas Pinilla del poder, empiezan a alternarse el poder y sin embargo la violencia sigue hacia los años 60, de la falsa paz que le propuso a las guerrillas de los llanos, nacen las guerrillas de Marquetalia y se fortalecen también las ideas contra el poder en el Sumapaz. Entonces, vienen los años 60 y los años 70 y el discurso oficial se transforma, ese relato oficial empieza a crear una idea de anticomunismo, ¿no? Esas son como las lecturas del post-Frente Nacional. Y la década de los 70 es una década importante en el sentido de los atrasos sociales que se dan porque se gobierna siempre en estado de sitio. Son 10 años en los que se le da licencia a todos los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir la protesta social. Las protestas se radicalizan por esta represión y empiezan a desarrollarse todas esas prácticas que serían como el germen de lo que será el paramilitarismo que conocimos hacia los 80 y a los 90, que se solidificó en los 90. La década del 80 y del 90 tienen muchas variaciones en el relato oficial, casi que con cada presidente y cada lema presidencial se transforma la idea de país y el relato que se quiere presentar. Es decir, ese país, digamos que quería por un momento la paz desde el discurso oficial con Belisario Betancur, es prácticamente derrotado con la toma del Palacio de Justicia. Es decir, que ahí hay un viraje, a pesar de que se estaba intentando negociar con una mirada, digamos, de diálogo, de que el lema era el Plan Nacional de Rehabilitación, que era un programa para rehabilitar el campo y el agro de Colombia y para llevar desarrollo, etcétera, etcétera, lo que el gobierno entendía por desarrollo, digamos que oculta algunas ideas de que el país es subsanable, de que está como enfermo y tiene tumores y se pueden como extirpar y se pueden sanear ciertas cosas, pero esto se aplasta y empieza otra idea también de país, ¿sí? El narcoterrorismo, las bombas de Escobar, toda esa guerra contra los varones de la droga y contra esa segunda economía que va a ser el narcotráfico y que transforma la dinámica de las financiaciones de los grupos armados, también crean un cambio en las ideas y en el relato oficial de lo que debe ser el país. Para el tiempo de Gaviria, el relato oficial es una Colombia neoliberal, de apertura, las ideologías eran utopías derrotadas, no había un camino revolucionario que permitiera llegar al poder a ningún grupo. Y el fin del siglo, digamos que nos lo entrega en la voz del poder a un país con ejércitos armados, con una política de tierra castigada en todo el territorio, con grupos como los grupos paramilitares que gobernaban porciones extensas que las habían pacificado a sangre y fuego. Y viene esa transición, hay una especie de vacío de poder con Samper, cuyo mandato presidencial se va en todo este show de la corrupción y de la financiación también con dineros del narcotráfico de su campaña. Y la transición entre Pastrana y Gaviria nos trae el nuevo siglo, entre Pastrana y Álvaro Uribe, que coincide con el fracaso de los diálogos de el Caguán. Entonces, con Álvaro Uribe ya en el nuevo siglo, creo que el relato oficial integra como muchas derivas de esos cambios de versión y empieza a unificarse en esta idea de la aniquilación total de un enemigo, con la cual se crea pues todos los shows mediáticos y toda la política del uribismo, pues.
que serían los lunes de denuncia, del pago de recompensa, las capturas masivas de pueblo, el discurso antiterrorista que ofrecen los militares en su momento en todos los canales de televisión, la plata del Plan Colombia, no los efectos fallidos del Plan Colombia, que le metieron toda la plata al Putumayo y no acabaron con la coca. Pero se crea una noción de un país con una guerra desatada, y además una guerra que supuestamente la va a ganar un poder legítimo, y se nos van 8 años con falsos positivos, y sin embargo hay un fenómeno muy extraño en esos 2 mandatos, que es como el concepto creo que puede ser un poco paródico. Yo lo he discutido con algunos amigos, los que hablamos de estos temas. Ellos lo llaman como la derechización de los pobres, como que hay una transformación mental en la noción del país que legitima la barbarie legal y asume esa barbarie como algo natural, una interiorización de toda la barbarie. Bueno, y viene el proceso de paz, y viene pues la salida de Álvaro Uribe, y viene el escándalo de los falsos positivos, y por supuesto este respiro que ha habido con el cese al fuego, con la firma de La Habana y con la implementación muy lenta y pasiva de los acuerdos. Entonces yo creo que ese relato oficial plantea muchas preguntas. Una de las grandes preguntas es qué pasó con el lenguaje en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y si uno examina las novelas de cada década, puede empezar a hacer muchas preguntas sobre cómo el arte, en este caso la literatura, fue recogiendo todo ese registro y fue controvirtiendo la verdad única que se pretendía unificar desde el poder y de sus aparatos legitimadores sobre qué era el relato oficial de Colombia. Yo pienso que la literatura siempre respondió mostrando las incoherencias y las incongruencias de todos esos fenómenos. En algún momento Gabriel García Márquez, pues, que es nuestro emblema y por muchos años fue la autoridad en materia literaria, le dedicó una columna mucho antes de ser Nobel, mucho antes de 100 años de soledad, que lo vuelve como un ícono y un emblema, una nota en un periódico que se llamaba 2 o 3 cosas, bueno, son 2 ensayos, 2 o 3 cosas que tengo que decir sobre la novela de la violencia, y la novela de la violencia, un fraude a la nación. Y en estas columnas reflexiona acerca de cuál fue el error de todos esos novelistas que crearon la etiqueta o la corriente literaria, que todavía no se veía como una corriente, de la novela de la violencia. Él decía que el error estaba en haber introducido en las novelas un inventario de muertos, que eso no era ni dramático ni nos mostraba nada sobre la vida, que lo importante era el drama que seguía después de la tragedia. Y en la segunda parte del ensayo, que es del año 62, yo lo unifico, pero en realidad son ensayos separados, menciona que tiene una frase algo así como: detrás del fusil también hay drama. Ahí ya hay una perspectiva distinta, no es el mismo García Márquez un poco reaccionario que decía esta novela pues no sirve ninguna, todas son muy malas, todas son como catastrales o como hechas por funcionarios de juzgado. No se equivocaba, muchos de los que escribieron las novelas de la violencia, que son más o menos 76 entre 1940 y 1962, eran abogados o eran secretarios de juzgado o escritores departamentales que escribían estos libros en imprentas departamentales. Y digamos, si uno se acerca a ellos no ve como la esencia de lo literario. Sin embargo, algunas de esas piezas poseen escenas, poseen detalles, valores estéticos y juicios que le permiten a uno ver cómo pudieron darse las reflexiones que propiciaron ya las grandes obras sobre la violencia en Colombia.
dentro de lo que dice García Márquez, menciona a Hernando Telles como uno de los referentes de escritores que están haciendo un camino nuevo. Hernando Telles, ya fallecido, era un periodista y crítico que dejó como 2 colecciones de cuentos que se llama Espuma y nada más y Sangre y los jazmines, que son 2 de los volúmenes más interesantes sobre los relatos de la violencia. Y aquí pues quiero darle 2 apreciaciones acerca de lo que considero son errores de visión de García Márquez, errores de la época. No quiero imponerle anacronismos, pero faltaba, digamos que medio siglo y toda esa evolución de toda esa barbarie y toda esa radicalización de los métodos de lucha y de protesta y toda la represión estatal que llegó a los topes de las masacres de los 80 y de los 90. Faltaba toda la aparición del terrorismo y faltaba todos esos, digamos, todas esas posibilidades de hacer procesos de paz que fueron, digamos, desechadas o interrumpidas en su momento, para que el país llegara a los límites de lo que había sido. Es decir, el partidismo no fue nuestro límite, después fuimos pasando los límites casi que con cada década. Entonces, eso no lo sabía García Márquez en el momento. El García Márquez que dice esto es el que está a punto de escribir La mala hora, o ya la tiene escrita, de ese momento que pareciera que cuestiona todas esas novelas para decir aquí está la mía. Y la suya pues no es una novela despreciable, pero tiene algunos valores que, digamos, están representados en las cosas que él censuraba. No es el mismo escritor de Crónica de Noticias de un secuestro, escrita ya en los años 90, donde utilizando la no ficción y el testimonio directo trabaja con los relatos de secuestrados por Pablo Escobar. Entonces también la escritura de él fue evolucionando. Por supuesto, a la sombra de él había muchas otras formas de narrar que fueron invisibilizadas en su momento, pues por la pobreza también digamos de nuestra industria editorial y por las posibilidades de hacer más populares o llegar al gran público los relatos que se iban construyendo. Yo creo que las 2 vertientes de lo más rescatable que muestra la novela de la violencia, por un lado es una corriente que yo he llamado como la corriente de lo sutil, y por otro lado una corriente que es la corriente de lo evidente. La corriente de lo sutil es como un grupo de obras hechas por escritores que apelaban siempre a la elipsis, a eliminar el hecho violento de la narración y dejar el antes y el después. La gran novela de esta corriente es La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, una novela que cuenta la masacre de las bananeras y sin embargo la masacre nunca la vemos. Muestra el antes, el durante y el después, y el durante lo cuenta a partir de la primera escena, que son los soldados que establecen un diálogo después de asesinar a los obreros, en los cuales uno de ellos se siente culpable por lo que acaba de hacer, pero no entiende por qué se tiene que sentir culpable si él solo estaba recibiendo unas órdenes. Acá él crea una especie de testigo que cuestiona sus propias acciones y que reflexiona sobre su condición dentro de un hecho político como estos. Le introduce el decreto de guerra del coronel Vargas, no me acuerdo si era un coronel o era un capitán, que da la orden de reprimir a bala a los malhechores, pero en ningún momento vemos la matanza. Tiene un capítulo en el que una mujer digamos, los despojos de una mujer son inventariados como una letanía, todas las cosas por todo el sufrimiento por el que debe pasar una mujer para que ocurra un hecho histórico, prácticamente es lo que dice el capítulo.
pero en ningún momento vemos la sangre, ni nos cuenta de cómo estaban los cadáveres. Elude eso que su gran amigo García Márquez había señalado como el gran error, y lo había señalado apelando pues al trabajo del relato clásico griego, en el cual pues, el relato dramático excluía siempre la escena del crimen. Esto porque la elipsis hace que gane sentido, es decir, cuando en lugar del hecho está lo simbólico, el hecho adquiere un nuevo sentido. En cambio, cuando en lugar de lo simbólico está el hecho, lo directo y lo realista del hecho hace que cesen otras muchas interpretaciones, parecería ser la teoría. Sin embargo, hubo novelistas que decidieron la corriente de lo evidente, es decir, mostrar también cómo era la realidad y mostrarlo porque era tan directa esa realidad que ellos mostraban que era irrefutable. Entonces, dentro de los que trabajaron lo sutil estaba Hernando Telles. Hernando Telles nos cuenta la historia del asesinato de una maestra de escuela y la violación de la maestra de escuela a partir de un niño que regresa a clase en un horario que no es el de las clases, solo porque quiere espiar a la maestra de la cual está enamorado. Y cuando él llega, ya la han matado, ya la han violado, y lo único que encuentra son los despojos. Encuentra un bidón de aceite que gotea, encuentra un pedazo de ropa y no la encuentra a ella. Y el cuento termina ahí. Nos cuenta también la historia de un hombre, del cual hay una adaptación cinematográfica que es La mejor de mis navajas, actuada por Jairo Camargo. La historia de un barbero que tiene que afeitar al militar que acaba de matar a sus amigos. Es un militar encargado de la represión en una región y ha atrapado a algunos de los guerrilleros que operan ahí, los ha matado y sabe que el barbero hace parte de las redes, que es informante y que tiene la misión de matarlo. Entonces se enfrenta a la navaja y le va entablando un diálogo, y mientras dialogan el otro va pensando qué pasaría si lo matara, qué haría si lo matara. Al final no lo mata y el diálogo se resuelve con una frase que no la recuerdo literalmente, pero es más o menos: yo sabía que usted tenía la orden de matarme, le dice el militar, pero sé que matar es muy difícil, entonces sabía que usted no era capaz. Ese diálogo prácticamente lo emula García Márquez en un cuento donde pasa exactamente lo mismo y es la misma relación entre los protagonistas, salvo que el alcalde se somete a la extracción de la muela por parte de su contradictor político. Pero los diálogos, si uno mira, son muy semejantes. El cuento de Telles es anterior al de García Márquez. Telles era un autor de estos que eliminaban la escena brutal, que siempre elegía el antes o el después, o que miraba qué ocurría con la vida después de los asesinatos múltiples, después de la masacre, o que llevaba a los personajes al límite. Tiene otro cuento que se llama Sangre en los jazmines, donde una madre, ante la disyuntiva de dejar que a su hijo se lo lleven los que lo van a torturar y lo van a matar, o que tenga una muerte digna, porque evidentemente no lo van a dejar herir, decide matarlo ella misma. La decisión la toma en el abismo y el cuento se termina un momento antes de la decisión. Entonces, en este tipo de narrativa, como que hay una nueva dimensión de lo que podría ser la narración directa de la violencia. Esto derrumba la categoría que nos ha dicho que las novelas o los relatos donde hay escenas de violencia son literatura de la violencia. Yo creo que la violencia nos acompaña en nuestra vida, está presente, hay muchos vectores de la violencia rodeándonos, y
a veces son más importantes esos vectores de la violencia que la violencia en sí. Los actos violentos, incluso los actos violentos representados dentro de una obra narrativa, no necesariamente están definiendo ni la temática, ni la estilística, ni la técnica de lo que se está narrando ahí. Muchas veces es solo una parte del episodio. Por eso la categoría no incluiría cierto tipo de relatos. En el caso de los escritores que decidieron narrar desde lo evidente, uno se puede plantear ¿por qué? ¿Por qué encontraron como, por qué decidieron ese camino y qué están pretendiendo decirnos al utilizar hechos de sangre a lo largo de sus narrativas? Hay buenas obras de esta corriente. Daniel Caicedo, que escribió Viento Seco, que era un bayuno, decidió contar al menos 2 episodios documentados de la historia del Valle, que es la quema de Betania, un pueblo, por los pájaros, los paramilitares de los años 40, y la toma de la Casa Liberal en Cali. Pero hay una escena al interior de ese libro, pues esos son 2 hechos históricos, digamos, verificables, pero hay una escena que a mí me parece muy dramática y me parece que ahí el autor logra combinar las dos corrientes de los que utilizan esa elipsis, esa sutileza, con los que utilizan la evidencia, porque en medio de las 2 matanzas, es decir, unos que sobreviven a la matanza de Betania, terminan muertos en la Casa Liberal como si su destino fuera ineludible. Sin embargo, hay una mujer que sobrevive a la violación de los pájaros y se va a vivir a un pueblo del Magdalena, que puede ser como en Mariquita, Honda, y ahí es maestra de escuela. Y unos policías que hacen parte del mismo grupo que la agredió, la empiezan a cotejar y ella ha desarrollado como una especie de neurosis y les tiene un miedo, pánico a estos tipos, y ellos notan su miedo y la viven asediando, y entonces para librarse al parecer de esos avances muy violentos, decide ofrecerles una cena, y en la cena va rememorando el personaje la violación anterior, hecha por ese mismo grupo, pues por hombres que pertenecían al mismo grupo. Poco a poco el narrador va contando la preparación y al final le pone un ingrediente que es un vitrolo, un veneno letal de la época, no sé cuál sería el veneno hoy. Envenena y emponzoña toda la comida y la sirve. Y la escena termina ahí, cuando uno sabe que ella va a envenenar a sus perpetradores, pero uno también sabe ahí que ella está comiendo lo que está emponzoñado. Esa metáfora que parecería muy directa y muy brutal, y que a veces parece un ensañamiento de escritores por utilizar personajes como inverosímiles, yo creo que plantea una idea interesante, y es que quien está envenenando a los policías parecería ser una agresión que parece como tomar una decisión de hacer justicia y de venganza, y que se vuelve un perpetrador en algún momento también, está obedeciendo una cadena de agresiones y ella también ha sido agredida. Eso parecería legitimar. Yo creo que esa pregunta está en el caso de muchos personajes que se han desarrollado en la historia de la narrativa de la violencia y que tienen que ver con personajes que provienen de la realidad. Uno encuentra esas estructuras y encuentra a perpetradores que además antes han sido victimizados en novelas como Cóndores no entierran todos los días, etcétera, etcétera. Y otras más que pues no se las voy a presentar aquí porque se extendería demasiado. En fin, yo vi estas corrientes e intenté
encontrar un puente entre las dos, es decir, narrar como vi que logró hacer por instantes Daniel Caicedo, narrar a partir de la elipsis, pero también ser evidente cuando lo ameritaba, porque trabajaba con una serie de novelas que es una pentalogía, y las novelas que me han planteado para, digamos, para reflexionar aquí es la más reciente, que se llama Viaje al interior de una gota de sangre. Esa novela empieza con una matanza que ocurre en los años 80. Es una novela de época, sus modos de hablar, como que los elementos con los que la gente se relaciona, el entorno y el lugar, está conectado con, digamos, sucesos históricos y con un anclaje cronológico que podría ser. Sin embargo, no se puede situar exactamente en cuál de las muchas matanzas que empezaron hacia 1998 ocurre esta. La novela propone como un estilo de crónica desde el inicio, y sin embargo, terminado el primer capítulo, esas personas que han sido asesinadas de la manera más brutal e hiperrealista que yo encontré para poder narrar, son examinadas en su vida. Entonces, mi interés era de ese destino colectivo al que parecen ir todos los habitantes de este pueblo que estaban celebrando una fiesta, extraer destinos individuales, ir examinando quiénes eran, cómo se desarrollaban sus vidas y por qué terminan llegando como a un lugar del martirio. Para los personajes, yo apelé a construir arquetipos. Los arquetipos en literatura funcionan como una especie de simplificación de tragedias que se han repetido tantas veces que empiezan a adquirir como el tinte de tragedias míticas. Entonces, por ejemplo, en la novela hay un cura que decide mediar entre todos los poderes que se están disputando este territorio y quien es convertido como una especie de chivo expiatorio. Yo seguí un poco las vidas de algunos curas que en Colombia decidieron acompañar los procesos sociales y que terminaron asesinados. Y me sorprende ahora que algunas personas que han leído la novela me cuenten un poco más, se sorprendan y me pregunten de dónde viene ese cura y me digan, pues es que en Tierra Alta hubo un cura que exactamente le pasó eso, o en Santander el cura de la Aragua también le pasó esto, o en Barranca Bermeja, o el cura Bernardo Marín del Carmen de Chucurí. Por supuesto, creo que ahí está reflejado una manera en que la literatura empieza a filtrar las tragedias colectivas y empieza a examinar cómo es que ocurrieron. Los otros personajes también operan de alguna manera así, como personajes, digamos, que yo fui construyendo a partir de múltiples tragedias, pero detrás, como en una especie de red profunda o de correlato o de espiral del tiempo, de agujero negro llamo yo, hay otras tragedias del pasado que se pueden leer. Entonces uno empieza leyendo la historia de un maestro de escuela que está a punto de ser asesinado por esta banda encapuchada y termina encontrándose con la historia de los bolcheviques de los años 20. Entonces, ese tipo de efectos de alteración del tiempo narrativo, de trasvases entre el pasado y el futuro y de oscilación, es lo que, digamos, la literatura puede permitirse como camino, utilizar todas esas estrategias narrativas para examinar el pasado. Yo creo que hasta acá ya está bien, como que era como las ideas que les quería plantear sobre cómo había evolucionado la novela. No sé si ustedes tengan preguntas o comentarios o quieran expandir.
y hacer una conversación. No sé tampoco cómo estamos de tiempo, pero si desean participar, pues es ahora. ¿Alguien? Me parece bastante interesante lo que cuenta de Colombia, sobre todo, porque en esta última época, sobre todo, me parece bastante, pues, horrible y contradictorio un poco que en el estado en estos momentos en el que está Colombia, con el posacuerdo, el posconflicto, entre otras cosas, mirándonos tiempo atrás, no unos años atrás, cuando empezaron la televisión, sobre todo, a mostrar la vida de todos estos narcotraficantes y personas, ¿no? Que en un momento las personas empezaron a ver que más que una forma de, decirlo de alguna manera, de hacerle ver a las personas lo que hicieron, básicamente las terminaron en una especie de enaltecimiento, ¿no? Una especie de decir, esta persona hizo esto, y muchas personas lo tomaron como lo está haciendo porque no tenía nada más que hacer, porque era pobre, porque le tocó esa vida, ¿no? Como fue cuando hicieron la novela de Pablo Escobar, cuando la novela pues, de Pablo Escobar, que lo mostraron como la persona que pues, desde pequeño, como fue creciendo en el mundo de la droga, ¿no? Y también como novelas, como adaptan novelas, por ejemplo, como la de Franco, que con Rosario Tijeras, que yo creería cuando la leí que era una forma de pues mostrar al mundo colombiano o al mundo en general cómo se vivía en los lugares más bajos de esa Medellín, de los lugares más pobres, y cómo una persona, como es una mujer, logró sobresalir o logró pues sobrevivir en ese mundo haciendo barbaries, ¿no? Pero que al final, luego de la película y la novela, se terminó una especie de, esta mujer es una berraca, esta mujer es esto porque logró sobrevivir, cuando al final al cabo es inexcusable de cierta manera el hecho de lo que ella hizo. Sí, la violaron, hicieron esto, pero entonces al fin y al cabo es un enaltecimiento al asesinato y a este gran pues poder de cierta manera que él está dando, ¿no? Está usando de cierta manera las masacres y todo lo que ha pasado en Colombia, la violencia, como un pretexto para el dinero, ¿no? Yo creería, pues no sé, muchos de acá creo que es algo bastante obvio, pero es muy, muy, muy difícil no darse cuenta y no indignarse, por ejemplo, en mi caso, de este tipo de cosas, y que de la misma literatura, que aunque ha hecho el decir no, queremos es hacer que la gente lo vea, pero al final al cabo lo convierten en un negocio para ganar dinero. Pues muchas gracias por su comentario un poco barroco. Pues yo pienso que ahí está un poco la confusión entre discurso, testimonio y relato, ¿no? De todos modos, la etiqueta de literatura de la violencia, novelas de la violencia, parecería aglutinar todos los relatos que se pueden sacar sobre esto y ponerlos en los anaqueles. Pero es distinto, por ejemplo, un libro de memorias que una crónica, que una novela. Los procedimientos para cada uno de estos caminos pues pueden ser distintos. A veces los novelistas pueden trabajar por el método de los historiadores o de los periodistas, y sin embargo el producto final no tiene el mismo propósito de establecer ni esclarecer verdades como sí lo podría intentar la objetividad, entre comillas, del discurso de la crónica, o la legitimidad que da, o el interés que pareciera ser una legitimidad que dan los relatos testimoniales, como si el relato testimonial tuviera un asidero y una validez mayor que cualquier otro tipo de relato solo por ser testimonial. Yo creo que no hay una sola verdad, sino una suma de todas esas verdades individuales son las que permitirían ver la complejidad de los hechos.
y no creo que desde el discurso literario se esté legitimando discursos ni éticos ni políticos. Es decir, aceptar un testimonio no es validar un discurso. Si yo construyo un personaje que es un sicario, no estoy validando el discurso sicarial por debajo, porque estoy intentando aproximarme a la complejidad de un hecho y de un tipo humano que ya está inmerso en una sociedad tan larvada por su violencia como esta, donde la profesión de matar para vivir existe. Por eso creo que pues discrepo de algunas ideas que usted ha expuesto, en otras pues sí estoy de acuerdo, creo que se han lucrado convirtiendo relatos y testimonios que son completamente controvertibles en discursos públicos y en formatos narrativos como series de televisión y formatos también muy triviales que no nos permiten aproximarnos a más profundidad sobre la vida de personajes como esos que usted ha mencionado. No sé si hay otro comentario. Sí. Sí, allá. Usted nos menciona en la parte final de su discurso que tiene ese acercamiento con el sacerdote, ¿verdad? Quisiera conocer en general sobre la novela, ¿su fundamento es tratar esas historias personalmente o busca crear esos arqueotipos de los que nos menciona? Porque pues menciona la historia que habla del profesor, entonces quisiera como saber, me queda la intriga de conocer la novela porque no la he leído personalmente, pero con lo que el pedacito que nos contó da la necesidad, me crea esa necesidad de conocer sobre qué trata y ver si esas historias que se cuentan detrás son 100% reales o muchas de ellas son partidas de ese modelo de persona colombiana que vive ciertas cosas en su vida y que termina en esa plaza donde va a ser pues masacrado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa novela? Bueno, yo creo que mi interés es crear como un barrido o difuminar una frontera que está entre lo que parecería un realismo documentado con hechos que tienen un anclaje en la realidad y un relato literario que es completamente ordenado, ¿sí? Y que está transformado con las herramientas de la ficción. Es decir, que el lector no pueda decidir o definir si es la ficción la que está envolviendo el hecho real o es el hecho real que está encubierto de muchas ficciones. Esto por un propósito narrativo, ¿sí? Que es crear como una verosimilitud sobre el relato. Pero por supuesto los personajes arquetípicos me han dado un camino que es como investigar en la memoria colectiva, en la memoria de los demás, en la memoria de la región en la que yo pues he pasado más tiempo en mi vida y entre la gente que la había vivido, que ha sido una región pues muy vinculada con todos estos procesos de violencia de muchos bandos, y ver cómo han sido todos esos vectores de la violencia para tratar de entender como toda la complejidad que se daba y de ahí decidir cuáles iban a ser una serie de personajes trágicos que digamos estaban anclados a un proyecto narrativo que era crear un coro de voces que atravesara un siglo que era este siglo que pasó, que tan violento, y cómo nos ha marcado como sociedad. Pero a partir de eso, de pequeñas historias individuales, sí. Hola. ¿La otra? Sí. Yo, por acá. Alza la mano. Acá estoy. Ah, hola. Hola. Cuando hablas de la literatura de Chile y Argentina, mencionas que, digamos que tuvieron un momento de transición para poder contar esos momentos históricos y quiero saber en qué momento te ubicaste tú sabiendo que Colombia todavía no estaba en ese momento de transición para escribir esas novelas, para decidir conformar esta serie de novelas que nos quieren narrar esas violencias que ha vivido el país. Sí, juzgar el presente es muy, muy difícil. Por eso muchas de las cosas que nos están pasando hoy, yo creo que van a ser entendidas mejor por la generación que viene que por nosotros mismos. Y los que vienen,
creo que no van a ser muy benignos examinando, no sé, el plebiscito, situaciones como esas que hablan de la sociedad. Y creo que ese tipo de esas generaciones que vienen donde hay mucha inteligencia y habrá grandes obras y grandes interpretaciones, van a ser completamente inmisericordes con nuestro presente y con nuestro quehacer hoy. Creo que no, esas generaciones no nos hubieran perdonado no haber hecho el proceso de paz o no haber luchado porque el proceso de paz se hiciera. Pero el camino que yo encontré fue justamente imaginar cómo era la mirada, como son novelas de época, ancladas a pasados, digamos que cada vez están, Viaje al interior de una gota de sangre, que es esta novela, ocurre en los 80. Yo en los 80 pues ya había nacido, tenía una infancia en un lugar muy parecido al que está en la novela, pero otra novela anterior que ocurre en los 70 pues es sobre una época en la que yo no había vivido, lo cual me obligó a hacer una mirada también sobre cómo han sido los procesos sociales de los años 70, cómo se había creado la NUC, cómo se habían creado los procesos de toma de tierra, cuál era el objeto de crear como una contrarreforma agraria a la reforma que ofreció el Frente Nacional en papel, pero que nunca se cumplió, y ver cómo se había creado esa especie de década donde una generación de intelectuales habían sido prácticamente obligados a tomar las armas para enfrentar pues, a un poder que los iba a eliminar, ¿sí? Porque los veía era como piezas de caza. Y así he ido hacia atrás, observando el pasado, desde este cierto privilegio que da el estar vivo, ¿no? Que es la única ventaja que tenemos sobre nuestro pasado, es que hoy estamos vivos y que hoy tenemos la posibilidad de examinarnos y de ver digamos con mayor perspectiva nuestro pasado, pero sobre lo inmediato nunca he podido escribir, y creo que es por esa imposibilidad y por esa dificultad que yo veo de ver con claridad todas las cosas que se están moviendo para interpretarlas y descifrarlas y encontrar ahí como un procedimiento narrativo. No sé si en 2 o 3 décadas podamos ver mejor cómo evolucionó el posacuerdo, cómo evolucionó todo esto, cómo fue el acuerdo real, ¿sí? Y esta propuesta de crear un país nuevo a partir de la paz. Pero yo creo que traté de resolverlo así, mirando de una manera y misericordia a la generación anterior. Y eso le permite a uno como el distanciamiento. No sé si queda claro. Otra pregunta. Buenas noches. Sí. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Entonces yo quiero preguntarle si esta novela, La Vorágine, de alguna manera podía ser como pionera esta novela de la violencia, ¿sí? Es una novela de testimonio, de crueldad, de la defensa de los recursos naturales y al mismo tiempo de la denuncia de todo lo que sucede, de toda la clase de violencia que hemos visto en las novelas actuales, ¿sí? Entonces yo me pregunto, pues sabemos a qué género pertenece, pero si además de eso, además del realismo, podríamos mencionarla o tenerla en cuenta como pionera de la novela de la violencia. Sí, claro que sí, además de pionera de la buena literatura que se ha podido hacer en este país con todos nuestros horrores. Por supuesto es la novela que revela, pues ya había habido una novela anterior que es Toa de Uribe Piedrahíta sobre la Casa Arana y todo el proceso de las caucherías, que es uno de los horrores de Colombia, pero La Vorágine nos muestra ya todo el sistema de explotación instaurado en un lugar donde no hay ley, donde no hay Estado, en un territorio donde incluso la naturaleza es brutal, ¿no? Como que las fuerzas del hombre y las fuerzas de la naturaleza pueden ser desatadas de una manera brutal, y esos personajes son víctimas de todo esa de esa abundancia y de ese intento de dominar todo, de dominar al hombre, de dominar el ambiente, de dominar la vida de los demás, de dominar a la mujer, de dominar al indígena, de micropoderes. Y es una de las grandes novelas de la violencia en Colombia.
todavía es legible, todavía su lenguaje es cercano a nosotros, y eso creo que es como lo que nos señala que es buena literatura. Bueno, yo tengo una pregunta y la primera es, ¿cuál considera usted que es el futuro de este género, de la novela de la violencia? Y el segundo es, ¿qué nos podría decir usted sobre aquellos escritores que deciden hacer abstracción del problema y no hablar de estas temáticas? Bueno, pues yo no tengo clarividencia, no puedo ver el futuro ni las obras que serán en el futuro. Puedo rastrear también que a partir de esas corrientes de la narrativa de la violencia han logrado surgir obras como Los Ejércitos, de Belio Rosero, Abraham entre bandidos, Donde mueren los payasos, de Luis Noriega, que son novelas que logran encarnar una estética, que logran encontrar un lenguaje, que logran ser como revolucionarias en muchos aspectos en los que las novelas tienen que ser revolucionarias, y que son novelas de este siglo, novelas de autores que todavía están en producción intelectual y que eventualmente nos mostrarán otras zonas oscuras del corazón humano que no conocíamos. En el futuro, en un futuro del posacuerdo, una paz duradera, yo pensaría que el principal camino sería romper el espejo, un espejo condicionante, porque la literatura, digamos, si es la novela de la violencia como la única corriente literaria que ha tenido Colombia en el siglo XX, parecería un empobrecimiento también de las posibilidades de narrar. Y yo creo que romper el espejo y no estar conectado de una manera directa o condicionada por la realidad de una violencia muy brutal que está presente y que se manifiesta a todo nivel en la sociedad, permitiría que se abrieran los caminos y se despejaran como rutas posibles para encontrar, para diversificar pues todos los temas, todos los personajes, para ver otro tipo de dramas, otro tipo de horrores. Entonces yo creo que como un primer paso, romper ese espejo es importante. Por supuesto, examinar el pasado, examinarlo es otro de los caminos que está ahí, y por supuesto abstenerse, lo cual no es una postura de los contemporáneos o de la gente más joven, sino que pues uno nace en un mundo que ya está completamente destrozado y no tiene demasiados antecedentes, entonces toca irselos construyendo. Yo a veces creo que abstenerse, crear como una literatura de la evasión, es también una acción política, porque uno decide no hablar de esto como reacción a esto también. Entonces ahí podría uno preguntarse qué están señalando los que dicen. No es un negacionismo, están señalando algo que también es político. Entonces la literatura tiene origen de clase, grado de escolaridad, tiene como asideros con las realidades o no. Qué pena con ustedes. Mientras apago el teléfono, hay otra pregunta y ya se me olvidó lo que estaba contestando. Vamos a dar espacio para una pregunta más, Daniel. Vamos cerrando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón si me salto un poco la charla y el antecedente y voy a consultar una opinión que medio inconexa va al caso. Actualmente estamos desarrollando como política pública unos muy pequeños cortometrajes, aunque redunde, que suman de cierta forma la literatura y la exposición fílmica. Los niños de ciertas poblaciones relatan sus historias desde varios puntos de vista: drogadicción, violencia, acceso carnal violento y demás. Las vuelven historias escritas con sus manos y las presentan. Eso estamos haciéndolo. Respecto del cómo de la forma ha sido bastante trastocado, se va haciendo al camino, pero he buscado mucha gente para preguntarle desde su óptica y desde su bagaje una cosa central. Hay literatura sobre eso, hay psicología, hay trabajadores sociales, pero
quiero una recomendación de cierta forma. Cuando se habla de presentar en los grandes centros poblados, en las capitales, la realidad que desconocen, que es, y perdón el lenguaje, la panza abierta y el ojo afuera, ¿cierto? El nudo gambitero, el nudo de corbata, toda esta forma de tortura terribles, se caen en dos caminos, sobre todo en lo que yo he logrado relatar. Uno en la lástima, que no es lo que se busca, y otro en el olvido inmediato por una especie de asco. Esto no lo estoy diciendo yo, lo hemos recogido de muchas opiniones tras ver imágenes. ¿Cómo lograr conjugar a partir de toda esta realidad tan espantosa, pero creo que de cierta forma romántica, desde lo político que hemos tenido, rehacernos cada 5 años, cada 4 años, ¿cierto?, electoralmente, y cada 5 como lustro, nuevas generaciones? ¿Cómo llevar, cómo unir la literatura, que es lo que cada chico cuenta, y la presentación fílmica, que es cada imagen, a los grandes centros poblados sin causar ni lástima ni escozor? ¿Cómo unir la realidad rural con la de la ciudad, siendo que no tiene gran factura ni literaria ni fílmica? No menosprecio, es simple, es rural, es de la mano. Un consejo, ¿cómo podríamos llevarla sin que sea tan cruda como verdaderamente es, pero que no sea mojigata tampoco? Bueno, es pues muy compleja la pregunta. Nicolás Gómez Dávila, un aforista colombiano, decía que todo hecho es inferior a su relato, es decir, que hay que concentrarse en el relato. Si ustedes logran hacer que las personas encuentren herramientas de lenguaje artístico, puede ser el cine, puede ser lo gráfico, puede ser la narrativa, para encontrar el canal y contar sus historias, esas historias van a encontrar un puente entre los demás, entre sus espectadores o sus lectores o los otros y yo. Pero si no hay un relato bien construido, es difícil que se llegue a los demás. Y como recomendación para observar cómo este país, digamos, tiene unas ciudades que no han sido, digamos, construidas como un desarrollo urbanístico, sino sobre éxodos de la guerra, porque ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga, me imagino que esta también, cambiaron sus poblaciones en las últimas décadas, recibiendo personas que venían. No hay una desconexión real entre las ciudades y el conflicto. La gente de las ciudades también lo ha conocido y también lo sabe. Puede ser que haya un cambio generacional y la gente más joven no tenga en cuenta porque no tiene suficientes antecedentes. Entonces hay que volver a contar el pasado, hay que volver a crear esos puentes para que la gente se dé cuenta cuál es su origen y por qué está ocupando un espacio en una ciudad y de dónde venían sus abuelos y de dónde vinieron sus padres, y vuelva a imaginar el pasado y vuelva a revisar lo que ha sido, lo que le ha sido contado como el pasado, o lo que le ha sido negado como su pasado. Y pensaría que es por ahí. Le recomiendo el Homo Sovieticus del premio Nobel que estuvo en Colombia hace unos 2 años, Svetlana Alexievich, que cuenta a partir de las voces de toda la gente que creyó en el comunismo, la caída del comunismo en Rusia. Entonces lo que hace es una sucesión de relatos uno tras de otro, desde todas las miradas de esos civiles que vieron derrumbarse todo un Estado, las ideas, un Estado como el Estado como una constitución política, la desmembración de un territorio, y creo que ese tipo de relatos nos puede mostrar también cómo nosotros vamos a enfrentar el hecho de haber creído o haber sido derrotados
o cómo todos también hemos participado del horror, o cómo todos también hemos sido víctimas. Creo que ese tipo de obras y de puentes que se pueden hacer entre el periodismo y la literatura, entre el cine y la literatura, y de cómo se ha registrado en otros lugares procesos que podrían parecerse a los nuestros. Creo que ahí hay algunas claves que puede uno ver mejor. Y bueno, muchas gracias a ustedes por oír esta charla. Muchas gracias, Daniel, por estar acá en este espacio compartiendo con nosotros tus reflexiones sobre literatura y violencia, y por haber aceptado esta invitación en medio de la seguidilla de viajes que sabemos que tienes hasta mediados de noviembre. Así que, de nuevo, por favor, un aplauso para Daniel. Y ahora vamos a ver la película